Muchísimas gracias, Iciar. Agradecemos que hayas compartido tu conocimiento en este acto. Agradecemos también a las personas que van a intervenir en las siguientes mesas, ya que su experiencia a través de las organizaciones que lideran es el mejor punto de vista para entender el valor de su adhesión. Por este motivo, la Agencia Española de Protección de Datos quiere agradecer a las 43 primeras entidades que ya han suscrito su adhesión. Con su permiso, voy a nombrarlas. Adirelab, la Asociación Española de Medios de Información AMI, la Asociación Española de Banca, ASCOM, la Asociación Española de Fundaciones, ADigital y SMS Forum, Digitales, ASEDIE, AMETIC, Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución, Asociación para el Progreso de la Dirección, Autocontrol, APEP, A3 Media, Cámara de Comercio de España, CECA, COE, CEPIME, Círculo de Empresarios, Club Abierto de Editores Clave, Corporación de Radiotelevisión Española, Cruz Roja Española, ENATIC, Farmaindustria, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, a la Fundación de Acción contra el Hambre, a la Fundación ANAR, a la Fundación Endesa, Fundación Alicia Koplovich, Fundación Montemadrid, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Orange, Fundación Telefónica, Fundación Tomillo, Fundación UNICEF, Fundación Universitaria San Pablo CEU, IAEB Spain, Mediaset España, Plataforma del Tercer Sector, Servimedia, UNESPA y A Women in Legal World. Decirles que, tal y como ha comentado nuestra directora, estas son las 43 entidades inicialmente adheridas, pero a partir de hoy y a través del sitio de la web podrán sumarse cuantas organizaciones lo deseen y cumplan los requisitos a los que se han de comprometer. Ahora da comienzo la primera mesa de diálogo que lleva por título La privacidad como activo de las organizaciones. Bienvenidos, don Luciano Pollato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma del Voluntariado, don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, don Miguel Garrido, vicepresidente de la COE, don Gerardo Cueva, presidente de CEPIME, que se incorporará en unos instantes, y nos acompañan también a través de online don Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones, en la parte inferior de la pantalla, y don John Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios. Esta mesa está moderada por don Luis Salvador, aquí a la izquierda, director de División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a los invitados que han accedido muy amablemente a inaugurar y a dar difusión a este pacto digital para la protección de las personas, aquellos que han venido en persona y aquellos que atienden también de forma digital. Y tenemos poco tiempo, los ponentes, la verdad, es que son de un gran nivel, por lo tanto, voy a ser muy breve a la hora de presentar esta mesa que se titula, pues, precisamente, cómo la privacidad es un activo de las organizaciones. El RGPD, la normativa de protección de datos, tiene una visión amplia, tiene una visión flexible que da herramientas importantes para la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo desde el punto de vista de los derechos y libertades, sino también la sostenibilidad desde el punto de vista del crecimiento económico, que proporciona un desarrollo duradero, local, a largo plazo, que es de gran importancia. Da herramientas para la competencia leal y, sobre todo, permite que la investigación científica y el desarrollo tecnológico se realice sobre fundamentos éticos. Ya el RGPD nos comenta que su objetivo
es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos con respecto a la protección de datos de carácter personal. Pero a su vez, el Comité Europeo de Protección de Datos, en sus directrices, también señala que tiene que proteger otros derechos, en particular la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a no ser sometido a discriminación o la libertad de movimiento. En este sentido, este pacto no añade nuevas obligaciones, sino lo que pretende es precisar, concretar algunos aspectos en el ámbito digital que han de ser de especial observancia. Y como ha dicho la directora de la agencia, lo que no se conoce no existe, sobre todo en este mundo digital. Esto no solo es una ventaja para los ciudadanos, es también un activo para las organizaciones. Y en ese sentido, quería dirigir la pregunta a los participantes desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿qué aspectos de este compromiso consideran como activos más interesantes? Y empezando por don Luciano, que es presidente de la plataforma del tercer sector y también presidente de la plataforma del voluntariado. Unos aspectos muy concretos y que me gustaría que nos introdujera en ese tema. Bueno, muy buenos días y dar las gracias por la presencia de las entidades del tercer sector y del voluntariado en este acto. Bueno, en primer lugar, si me permites, quiero hacer dos consideraciones. Felicitar a la directora de la agencia porque yo creo que va un poco más allá desde el punto de vista de lo para que se creó esta agencia, ¿no? Yo creo que introduciros y comprometeros en una campaña de concienciación social ante lo público, ante lo privado y ante las entidades del tercer sector es importantísimo, ¿no? Gracias a ti. Para poder concienciar del derecho a la privacidad. Yo creo que habéis dado un salto importante, ¿no? Y luego también agradecer, ¿por qué no?, que nos habéis facilitado muchísimo el cumplimiento de la legislación vigente, que a veces las entidades del tercer sector vemos la legislación como algo muy lejano, pero que realmente la legislación afecta a las políticas sociales, a las políticas públicas e incluso a las políticas dirigidas a las personas más vulnerables. Y yo creo que nos habéis ayudado con hacer más llevadero este camino de transición hacia la protección de datos. Partimos de una base desde las entidades del tercer sector. Estamos intentando dignificar la vida de las personas más vulnerables, pero aquí hay que partir de un hecho. Ya en época de bonanza económica en este país, antes del 2008, había generación de empleo, había buena producción, se generaba economía, se generaba riqueza, pero también había una subida poco a poco de la exclusión social en este país. Pues evidentemente después de la crisis del 2008 y ahora con esta pandemia la fractura social es mayor. ¿Y por qué digo esto? Porque las entidades del tercer sector, fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido proteger el ámbito de lo físico, el ámbito de lo psíquico, el ámbito de la salud mental incluso, pero evidentemente lo que hemos hecho desde la plataforma del tercer sector es defender los derechos sociales, culturales y económicos de las personas más vulnerables. Entonces yo creo que como primer matiz tengo que decir que ahora mismo hay una brecha digital y evidentemente o introducimos en lo tecnológico a las clases más excluidas de este país o no seremos un país moderno. Por lo tanto, la Agencia de Protección de Datos tiene un papel importantísimo, pero todas las personas y lo que representamos aquí, evidentemente también, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que todos los fondos de recuperación, modernización y resiliencia deben de estar al servicio también de las personas más vulnerables para tener un país más equilibrado, pero evidentemente yo creo que si hay un valor añadido en cuanto a la protección de la privacidad, es que no solamente es superar esta brecha digital, sino también formar en lo tecnológico a todas estas personas en proceso de exclusión. La exclusión no solamente se sale de ella con una atención humanitaria, sino con una opción de integrar en la sociedad, de integrar en el empleo, del acceso a la cultura, del acceso a lo tecnológico y, como no, a lo digital.
Para mí, dos hechos importantes. Uno, yo creo, y estamos convencidos desde las entidades del tercer sector, que, como muy bien decía Iciar, o lo hacemos desde la ética, pero no desde la ética, como muchas entidades del tercer sector y del voluntariado, que hacemos con un código ético. Yo creo que no solamente es un código ético, es una cultura. Yo creo que la ética tiene principios y por eso muchas veces desde las entidades del voluntariado, que por cierto hay más de 2,5 millones de personas, intentamos no solamente que colaboren, sino que trabajen desde la ética. Hay cerca de 700.000 personas profesionales trabajando en las entidades del tercer sector. Eso es muy importante para influir en la toma de decisiones. En definitiva, yo creo y estoy convencido de que este pacto puede tener fruto si las personas que representamos aquí a ciertas entidades y a ciertos colectivos hacemos la fuerza suficiente para ampliar la voz. Y yo creo que esa es la clave. ¿Qué vamos a hacer de las entidades del tercer sector y del voluntariado? No solamente firmar este pacto, sino intentar que este pacto fluya a través de lo social, fluya a través de la ciudadanía y que el derecho a la privacidad, evidentemente, a las personas más vulnerables, pues a veces se corrompe y, por lo tanto, deberíamos de implementarlo de una manera eficaz. Y ya para terminar, yo creo que el pacto digital también va mucho más allá. Lo decía Mar, ¿no? Es decir, cuestiones tan importantes como prevenir el acoso, prevenir la violencia, mensajes que estigmatizan. Yo creo que eso es importantísimo en una sociedad que queremos que sea una sociedad, evidentemente, en donde la solidaridad esté por encima de todo. Y ya para terminar, simplemente nuestro compromiso pasa por ofrecer lo que hacemos y por aprender y, cómo no, por colaborar y establecer sinergias para poder hacer un mundo mucho más justo y equitativo. Muchísimas gracias, don Luciano. Casi le traslado la misma pregunta a don José Luis Bonet, que es presidente de la Cámara de Comercio de España, en la que precisamente yo creo que este pacto digital tiene una gran importancia, sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad. Y me gustaría saber pues, su opinión sobre esos activos que van a ser de mayor interés precisamente para el comercio. Sí, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Española de Protección de Datos por invitarme a participar en este foro, por el que también la felicitamos, como felicitamos a la directora Mar España por el excelente discurso introductorio de esta jornada. Yo me gustaría decir antes que nada que la digitalización está aquí, ya estaba, pero la pandemia la ha acelerado. Y justamente ayer yo tuve la satisfacción de estar en el Palacio de la Moncloa, donde se habló con base a los fondos europeos de la Next Generation, cómo se va a desarrollar la digitalización en España en los próximos 5 años, ¿no? Va a ser extraordinario. Ha hecho una alusión a ello la directora cuando ha hablado de los objetivos. Por cierto, en el Palacio de la Moncloa se habló de 3 planes de digitalización, uno de administraciones públicas, otro de competencias digitales y otro de digitalización de pymes, donde, por cierto, tuvo una intervención muy brillante Gerardo Cuerva al hablar de esta última cuestión, que es una cuestión clave porque España es un país de pymes y en definitiva, si no se digitalizan las pymes, pues no haremos los deberes, ¿no? Dicho esto, la digitalización es evidente que en su uso y en su progreso va a realmente permitir un incremento de la competitividad y del progreso. Y por tanto, hay que ir por ahí, no hay otra, es el futuro. Pero también tiene riesgos, como se ha apuntado aquí, ¿no? Es decir, que puede perjudicar a las personas si se atenta contra su privacidad, de alguna manera relacionada pues, con su propio derecho al honor y a la intimidad, a la imagen, y en consecuencia hay que mitigar esos riesgos.
hay que procurar tener eso regulado de alguna forma, ¿no? Y la manera como se está planteando aquí, pues yo creo que es la buena, porque esto es la colaboración público-privada. Y al final el país avanzará por ese camino. Si no, no avanzará. O hay colaboración público-privada o no avanzaremos. Y en este sentido, este pacto para la protección de las personas pues es un buen instrumento. Y se ha aglutinado, como se ha leído antes, un conjunto de instituciones que son absolutamente claves, ¿no? Y lo ha repetido Luciano, que en definitiva nosotros podemos hacer mucho porque esto pues fructifique. Y esto es lo que de alguna manera pensamos los que hemos firmado esto, ¿no? Que queremos comprometernos en esta tarea. En sentido, el pacto supone un compromiso, pues de intentar que los modelos de negocio, en el caso de las empresas, asuman esto como un activo, ¿no? Y esto quiere decir, pues, conectar lo que es la ética digital y lo que es, en definitiva, la protección a las personas, pues con la propia competitividad del negocio. Y esto pues tiene que difundirse. Y para eso estamos nosotros. La Cámara de Comercio de España, desde luego, como corporación de derecho público que es, y desde la perspectiva del interés general que defiende, pues lo que va a hacer es un esfuerzo pues, por difundir todo esto que se está hablando hoy aquí y llevar a la idea de que hay que compatibilizar ese derecho a la protección de datos de las personas con el propio desarrollo de los negocios, ¿no? Y esto, ya en concreto y contestando quizá la pregunta más directamente, pues supone fundamentalmente dos cosas que se han dicho ya aquí hoy. Primero, lo que es el impulso de la difusión de lo que son los principios y las recomendaciones que contiene este pacto, que en definitiva lo que permitirán pues es garantizar esa protección de los derechos fundamentales de las personas, entre los cuales la privacidad pues es uno muy significativo. Y en segundo lugar, el que también se difunda lo que son las herramientas y los recursos, como se ha dicho aquí, que tiene a su disposición las empresas para trabajar en este sentido. Y en esto se ha apuntado de una manera significativa este canal prioritario que permite pues, acudir con la mayor urgencia a tamponar una lesión de los derechos de privacidad de las personas en casos pues, donde hay contenidos sensibles de carácter violento o sexual que, en definitiva, pueden hacer mucho daño a las personas involucradas. Por tanto, yo creo que hay que felicitar a la Agencia Española de Protección de Datos porque realmente ha montado un verdadero ejercicio de cooperación público-privada y que sepa que nos hemos adherido y hemos firmado porque queremos comprometernos en la difusión necesaria. Muchísimas gracias, don José Luis. Y ahora, siguiendo el orden, prácticamente el orden, como estábamos sentados, para simplificar, pues me gustaría dirigir la pregunta a Miguel Garrido, que es vicepresidente de COE, sobre todo desde el punto de vista del concepto amplio de sostenibilidad que supone la aplicación de los principios de privacidad, que supone también entender desde una forma amplia lo que son los principios de calidad en las empresas. Bueno, muchas gracias. Yo también quería empezar agradeciendo a la Agencia Española de Protección de Datos por invitarnos a la COE a participar en este foro y también a invitarnos a suscribir el pacto, que lo hemos hecho desde luego con entusiasmo y con mucho convencimiento, ¿no? Y también felicitar las intervenciones que ha habido antes, que yo creo que han situado bastante bien esta problemática, y tanto la intervención de la directora, de Mar
España, ¿no? que ha sido que ha aclarado mucho cuál es la situación y cuál es el papel que tenemos que llevar adelante cada uno, como el de la profesora Itziar de Lecona, ¿no? que también yo creo que a mí por lo menos me ha sido de una enorme utilidad y que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, ¿no? Y por lo tanto ahí queda bastante reflejada también la posición de las empresas españolas y de la COE. Nosotros, desde luego, cualquier iniciativa que afiance el compromiso que las empresas españolas y, desde luego, la COE tiene con la libertad de las personas, ¿no? y la protección de estas personas, pues nos van a encontrar ahí, porque es algo en lo que creemos profundamente y por lo que creemos que cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena para afianzarlo, ¿no? En las empresas, hay muchas cosas muy importantes, pero lo más importante de todo en las empresas son los clientes, ¿no? Y los clientes tenemos un compromiso con ellos para garantizarles, en este caso, la privacidad. Nosotros vivimos de la confianza, de la reputación, y por lo tanto el compromiso para afianzar estas garantías tiene que ser máximo. Y como se ha comentado, como han comentado antes, en realidad como habéis comentado ambas, esto debe, y se ha comentado también por los que han intervenido previamente a mí, tiene que estar basado en una cultura de la empresa. Es decir, tenemos que ser capaces de transmitir a toda nuestra empresa que todos somos parte de ese compromiso y que todos tenemos que trabajar activamente para ello. Y para ello lo que tenemos que hacer, como siempre, para que estas cosas al final se plasmen en algo concreto, son procedimientos, porque si no establecemos unos procedimientos, unos protocolos, pues oye, pues va a depender un poco de que casualmente o de que haya iniciativas individuales, y esto no es. Esto tiene la trascendencia suficiente para que adquiramos un compromiso y lo establezcamos en una manera eficaz, controlada, metódica, de poner en marcha como normalmente hacemos los empresarios. Yo creo que esto es un aspecto clave. Debemos involucrar en las estrategias, que también se ha comentado antes, de responsabilidad civil de las empresas, porque la necesidad, como ha dicho el presidente de la Cámara, de la situación en la que vivimos, que ha acelerado los procesos de digitalización, tienen que, por supuesto, hacerlo compatible y hacerlo más firme, más sostenible, basado en esas estrategias, en esas políticas de respeto a la privacidad. Yo voy a poner un ejemplo y termino, porque creo que somos muchos los que hablamos y hay muchas cosas que ya se han dicho. Pero yo pongo un ejemplo de ayer en una reunión que tuve en la que nos mostraron una herramienta de telemedicina respecto a la posibilidad que hay ya cierta de que cada persona, desde su puesto de trabajo, y ahora más que está el teletrabajo, desde su domicilio en muchos casos, a través del propio monitor, se puede establecer unos análisis de distintos parámetros de la salud de una persona, como temperatura, presión arterial, índices de azúcar, etc. Y eso le salta una alarma al centro de salud, al centro, en este caso en un centro privado, pero bueno, al centro de salud, haciendo una advertencia de que determinada persona pues, puede tener una situación que debe ser vigilada o debe actuar. Eso es algo que, desde luego, a mí me emociona por lo que puede avanzar en protección de la salud, pero también, de alguna manera, te genera cierta preocupación en el sentido de que datos tan íntimos, tan personales, pues... Entonces, esto quiere decir que debemos parar estas evoluciones tecnológicas que permiten tener un mayor bienestar, una mayor seguridad, una mayor salud, en absoluto. Pero evidentemente tienen que estar, y nosotros desde las empresas asumimos ese compromiso de salvaguardar la privacidad de las personas, sobre todo en aspectos tan trascendentes para ello. Así que tenemos un reto por delante y este pacto nos anima y nos empuja a que todos asumamos ese compromiso en el que, desde luego, las empresas españolas estamos comprometidos. Muchas gracias, don Miguel. Y ya ha señalado una cosa muy importante, que es la innovación. Ha estado hablando de un aspecto de innovación muy interesante. Y en la innovación, por supuesto, tienen un peso fundamental, yo creo que muy importante, pues las pequeñas empresas, las startups. Y por eso saludo a don Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPIME, y que nos dé su visión sobre este tema.
Bueno, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento que se ha hecho antes por parte de los que han hablado de contar con CEPIME en este caso para esta importante jornada que yo creo que nosotros desde los pequeños y medianos empresarios españoles firmamos ese pacto digital con el convencimiento que es útil para el progreso de nuestras empresas y de nuestra sociedad, que es lo más importante. Yo creo que Miguel ha hecho una intervención que lo único que puedo hacer es suscribirla y no voy a repetirla con pelos y señales todo lo que ha dicho, pero me voy a centrar en dos aspectos que quiero resaltar porque para la pequeña y mediana empresa creo que son fundamentales. Creo que la palabra confianza, yo creo que ahí está la clave de la empresa. La empresa con relación con el consumidor, con el cliente, es confianza, es el crédito que no se puede perder. Nosotros cuando realizamos una actividad, si hay algo que no podemos perder es el crédito con nuestro cliente, el crédito con la sociedad. Por tanto, una norma, un camino que te refuerce la confianza con la sociedad, con el consumidor, con el cliente, es bienvenido por parte del mundo de la empresa. Y por otra parte, decía Miguel, la forma de hacerlo. Hay que tener mucho cuidado en el punto de vista del ámbito pequeño y mediano empresario. Tenemos que intentar que la introducción de esta filosofía, de esta cultura, se impregne en la sociedad y se impregne en el mundo de la empresa. No puede ser una obligación normativa. No podemos caer en el peligro de que la protección, en este caso, de las personas a nivel de la digitalización y del mundo digital es una obligación que tengo que cumplir, una obligación normativa y, por tanto, tenemos que huir de eso. Nosotros desde CEPIME lo que intentamos es, de alguna manera, ese acompañamiento para que de verdad se impregne en la cultura de la empresa. Y luego, bueno, pues somos conscientes de que la pequeña y mediana empresa pues tiene menos recursos, no tiene departamentos ad hoc como tienen las grandes compañías, afortunadamente, para ciertas cosas. Bueno, pues somos conscientes que tendremos que hacer una labor, si cabe, pues un poquito más de acompañamiento, de tutelación, de ayuda, para que realmente, como digo, esos dos pilares básicos, la confianza y la cultura, que se meta no como una obligación normativa, sino como una cosa mejor para tu propia empresa. Muchísimas gracias, don Gerardo. Y casi ya para cerrar el círculo en relación a la visión de la empresa, querría trasladarle también que nos diese una pequeña conclusión don John de Zulueta, que es presidente del Círculo de Empresarios, sobre la visión que hemos estado viendo aquí sobre esos activos que supone la privacidad en la empresa. Bueno, gracias, Luis. Yo creo, bueno, para poner esto un poco en contexto, yo creo que Europa realmente está liderando todo el tema de protección de datos. El Círculo de Empresarios ha firmado entre estos 43 grupos y firmamos, sin dudarlo, un segundo. Y yo creo que Mar España está haciendo un gran trabajo y yo creo que esta agencia de protección de datos es fundamental. Yo, por lo que veo y sabemos, Europa va un poco atrasado comparado con China y Estados Unidos en todo el tema de desarrollo tecnológico y todo este desarrollo digital. Pero donde Europa va por delante de Estados Unidos y muy por delante, obviamente, de China, es en temas como protección del ciudadano, protección de datos, la privacidad de las personas. Eso todo tiene su origen en Europa. Y me alegro ver que España, claro, se ha apuntado al carro porque en un mundo donde tus datos personales valen dinero y hay muchas empresas, incluso empresas del círculo, que están ganando la vida vendiendo estos datos a terceros, es muy importante que las personas tengan bastante educación para saber si quieren que sus datos sean vendidos, si quieren, porque claro, entras en muchas webs y piensas que todo es gratis y no es así. Y yo creo que ahora la gente está más consciente
de que sus datos tienen valor. Y ahora me alegro ver que cuando entro en cualquier web sale una pantalla y me pregunta qué datos quiero revelar y qué datos no quiero revelar. Y yo, que mi gran experiencia ha sido en el sector sanitario, obviamente la privacidad de los pacientes, bueno, Miguel Garrido habló de un ejemplo, y yo estoy trabajando ahora mismo con una empresa de inteligencia artificial en hospitales donde hay cámaras en cada habitación, y yo puedo decir que nosotros no pedimos ningún dato de ninguna persona y nosotros tenemos un sistema informático totalmente desligado del sistema informático del hospital. O sea, hay que cuidar muchísimo en el sector sanitario porque son datos ahí, la privacidad es fundamental. Pero es muy importante también en muchas empresas con el tema del teletrabajo. Las empresas tienen maneras de mirar si el empleado está realmente mirando su ordenador y trabajando. Y claro, eso es, hay una línea muy fina entre lo que es intrusión en el domicilio de la persona y obviamente el seguimiento del trabajo de la persona. Entonces, estamos entrando en áreas nuevas muy importantes, pero claro, la innovación y el desarrollo de nuestra sociedad es a base de tecnología y claro, España tiene ese plan digital para el año 2025 y tenemos el dinero ahora que viene de Europa, que todas las empresas están haciendo proyectos porque la transformación digital es fundamental y las grandes empresas obviamente van liderando y como Gerardo Cuerva dice, claro, las empresas pequeñas tienen menos recursos y van más atrasados, pero todos tenemos que montar a este tren porque es una oportunidad única para nuestro país los próximos 4 o 5 años. Muchísimas gracias, don John. Y si hemos empezado con el tercer sector, hemos recorrido la visión de la empresa, pues vamos a ir cerrando el círculo de esta mesa precisamente con don Javier Nadal, que es el presidente de la Asociación de Fundaciones. Y ahí casi muchas gracias por estar con nosotros y ahí casi que le querría trasladar un cambio un poco en la pregunta. Le querría trasladar qué consejos podría darnos en relación a cómo implementar este pacto digital, si su experiencia, alguna orientación para construir el roadmap para la completa implementación de los compromisos de este pacto. Bueno, muchas gracias, Luis, por todo el acto. Muchas gracias a la directora. Quiero empezar por agradecer a la agencia y en particular a la directora la posibilidad de estar aquí, felicitar por el acto magnífico, creo que está tratándose con mucho rigor todos los aspectos y felicitar también por el trabajo fructífero que hemos llevado a cabo y que nos ha permitido llegar hasta este momento. Yo, antes de contestar específicamente a la pregunta que me hace Luis, sí quería decir y señalar que para el mundo de las fundaciones esto no es un añadido, no es una cosa que de pronto vamos a sumar a nuestra acción. Esto forma parte del ADN de las fundaciones desde el principio. El compromiso con la protección de datos y con la privacidad de todos nuestros colectivos, trabajadores, voluntarios, donantes, beneficiarios muy importantemente y usuarios en general, es un compromiso que está, como digo, en el ADN, desde siempre, desde el origen de las fundaciones, y que es un compromiso que se declina en la protección de las personas. Como digo, esto no es un añadido, sino que está en la misma misión de las fundaciones. La misión de muchísimas fundaciones es justamente la protección de las personas, muchas de las cuales forman parte de colectivos vulnerables o muy vulnerables,
Y de ahí que los compromisos que se incorporan al pacto estén en la esencia misma de la misión de las fundaciones. Combatir la violencia en Internet, promover la innovación y la transformación digital desde principios éticos que no dejen fuera a nadie, sensibilizar sobre el adecuado uso de las redes sociales entre determinados colectivos, por ejemplo los menores, tratar la adicción de estos y de otros muchos colectivos a las nuevas tecnologías, hacer la tecnología y las redes accesibles a las personas con discapacidad. Muchas de las fundaciones, muchas, como digo, han nacido con esta misión incorporada en la definición y en la voluntad del fundador. Importante también es el compromiso con la transformación digital sin brecha social. Se ha hablado hoy de eso ya bastante, pero es evidente, por ejemplo, que la pandemia ha operado como un acelerador de procesos de digitalización en muchos aspectos de la vida de nuestro país y también de las fundaciones, a lo que estamos especialmente atentos y que se recogen los compromisos que hoy estamos firmando. La transformación digital es una transformación para llegar a más usuarios o beneficiarios para las fundaciones. Puede suponer un nicho de empleo para muchos colectivos y las fundaciones están trabajando en ello. Puede servir para crear nuevos modelos de atención de los mayores, por ejemplo, o nuevas oportunidades para la España vacía. Pero tenemos que estar más atentos que nunca al modo como se hace esta transformación digital y a su impacto social, para que la brecha digital no incremente la brecha social, que también se ha comentado antes, y me quiero sumar a eso. Como también me quiero sumar a un aspecto que dice el plan, que dice el pacto, y que es muy importante, que es el compromiso con la transparencia. La transparencia, para nosotros, siempre nos gusta mucho que esté en el pacto, porque es un elemento fundamental, la transparencia y la gobernanza, y nosotros lo difundimos porque creemos que son nuestras herramientas esenciales y no paramos de potenciar ambos aspectos para reforzar la reputación y ganar la confianza social, que en el fondo es el único capital prácticamente que tenemos, el más importante y casi el único. Y respondiendo específicamente a la pregunta, yo querría simplemente poner a la última pregunta, Luis, quería poner o explicar un poco la experiencia que hemos tenido a lo largo de las conversaciones y de los trabajos previos que nos han llevado hasta aquí. Como he estado diciendo, esto forma parte de nuestro ADN, con lo cual que aparezca un pacto y unos propósitos como los que manifiesta la agencia, para nosotros es escuchar música que conocemos y que compartimos. Pero hay muchas organizaciones, por ejemplo, fundaciones, que no todas son grandes, muchas, la mayoría son pequeñas y están muy comprometidas con su misión, pero tienen una especie de esquizofrenia porque están comprometidas con la misión, pero están preocupadas en cómo se implementan estos objetivos sin comprometer la sostenibilidad de la fundación, porque las fundaciones tienen los recursos justos, los necesarios para avanzar, pero no pueden estirarse mucho, y menos en los tiempos que corremos. Entonces, aquí tengo que reconocer también la sensibilidad de la agencia, y de hecho se ha recogido de manera explícita que, por supuesto, vamos a hacer todo esto, que lo llevamos en el ADN y en la misión, pero naturalmente en su aplicación se va a hacer proporcionadamente y teniendo en cuenta los recursos y las capacidades y los problemas y las necesidades que tienen las propias organizaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que estar, y lo transmito para aquellos que todavía no se hayan adherido o que lo estén analizando, hay que estar muy contentos por el compromiso y muy contentos también porque la manera de aplicarlo va a ser y debe ser, y no puede ser de otra manera, proporcional y teniendo en cuenta, digamos, las capacidades, los recursos y los esfuerzos que hacen todas las fundaciones grandes y pequeñas y todas las organizaciones que están aquí alrededor, ya no solo fundaciones, por supuesto. Pues muchísimas gracias, don Javier.
lamentablemente, y la verdad es que lo digo con auténtica pena, tenemos muy poco tiempo y no podemos aprovecharnos más del nivel de los ponentes que tenemos aquí. Solo quería recordarles, primero, el compromiso que tiene la agencia, que ha estado desarrollando muchas guías y herramientas precisamente para facilitar a todo tipo de responsables precisamente el cumplimiento de la normativa de protección de datos desde una forma proactiva, pero también una forma positiva. En particular, las herramientas que hemos desarrollado para emprendedores, como por ejemplo Facilita y sobre todo Facilita Emprende, orientada precisamente a startups, y decirles que muchísimas gracias porque su presencia y su compromiso aquí, su participación, pues es un éxito del pacto, pero el éxito del pacto es que es un éxito para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.